Hace un par de días se ha estrenado la segunda parte de esta serie o segunda temporada, y como la primera la vi antes de tener el canal, es por eso que no hay un video comentando dicha temporada en el canal. Y el día de hoy simplemente vamos a hacer un video respecto a qué tal me pareció esta segunda entrega. Dicho esto, bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando entonces la segunda temporada estrenada recientemente en Netflix de Lock and Key. Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me pareció, si creo que es una buena segunda temporada o en realidad no lo es tanto. Así que vamos con ello. Y haciendo un breve resumen no solo de qué pasó en la primera temporada, sino del contexto general de la serie. En esta serie de drama con fantasía y ciertos tintes de horror, vamos a ver en realidad una historia en donde tenemos tres hermanos. Por un lado Kinsey, Tyler, que es el hermano mayor, Kinsey, la hermana del medio, y Dove, que es el hermano más pequeño, que viven en una casa, o se mudan más bien a una casa que se llama la casa llave o de Key House. El punto es que en esta casa particularmente existen unas llaves que otorgan ciertos poderes mágicos una vez que las utilizas. Y durante toda la primera temporada veíamos una suerte de temporada más enfocada al hecho de ir descubriendo estas llaves, y también con un villano o un antagonista que era Dodge, que era una suerte de un eco generado también por un producto de una de estas llaves, que básicamente lo que quería era apoderarse de más llaves y con ello tener más poder. Y también hacia el final de la temporada, que ya es como para ir resumiendo o cerrando este breve resumen, veíamos también que los tres hermanos junto al resto de sus amigos de la secundaria, colegio donde van, terminan, por así decirlo, expulsando a Dodge a un portal que se abre con la llave Omega, que era también uno de los grandes misterios de la primera temporada. Pero el punto particular es que en realidad estos tres hermanos no empujan a Dodge, sino que empujan a otro personaje que se había cambiado la apariencia principalmente, y Dodge sigue viva o sigue libre más bien en este universo. Entonces, ahora sí comenzamos la segunda temporada, y que vamos a ver es principalmente la continuación de los planes malévolos de este personaje que es Dodge, que nuevamente ha vuelto a cambiar de apariencia y se va a hacer pasar por uno de estos chicos dentro de la banda de amigos, para ir convenciendo o ir sembrando su cizaña y también ir adquiriendo nuevas llaves de esta gran casa, y que por lo demás pertenecen a esta familia de estos tres hermanos. Así que a grandes rasgos eso es lo que vamos a ver en esta segunda temporada. Ahora bien, puntos positivos de la misma. En primer lugar, que evidentemente tenemos nuevas llaves y más llaves de las ya vistas en la primera temporada, y eso es ciertamente algo a reconocerle como punto positivo a esta serie, puesto que es por un lado el sello característico de la misma, y por otro que es la inclusión de nueva magia dentro de la serie, y al menos a mí me gusta. Por otro lado, o más que nada, ¿cuáles fueron las llaves que más me gustaron de las nuevas que incorporaron en esta segunda temporada? Destacaría, por ejemplo, la de vuelo. Desde el momento en que se ve en la presentación del capítulo, uno ya sabe qué o cuál va a ser el efecto de esa llave, y creo que está bastante bien aplicado, sobre todo también los efectos especiales, que no suelen ser la gran maravilla en general en esta serie, pero podría haber salido mucho peor. Así que por un lado la llave de vuelo, o la cierta llave demoníaca, por así decirlo, que en algún punto Dodge se hace con ese control o con esa llave. Y también una que me parecía súper interesante, pero que no terminan de explorar del todo, es la llave de las cadenas, que me parecía interesante, o al menos creo que algo que sí he hecho en falta en esta serie quizás sean más llaves de combate o de ataque, puesto que suelen ser más bien como llaves para más bien a mejorarte ciertas condiciones de la vida, pero no realmente como para generar un conflicto con otro antagonista, ya sea físico o con magia pura y dura. Entonces ahí creo que he hecho en falta sí más llaves enfocadas en ese sentido. Por otro lado, que al menos tenemos que el personaje de Tyler y de Kinsey ciertamente crecen en esta segunda temporada. No todo lo que hubiese querido, evidentemente, pero sí tenemos un cierto desarrollo en estos personajes. Por un lado, toda esta relación amorosa que es el personaje Kinsey, por ejemplo, y la aceptación del mismo, e incluso
la aceptación del miedo también, que ya había dejado liberado, por así decirlo, o había abandonado en la primera temporada. Y por otro lado, todo lo que es el personaje de Tyler con esta suerte de decisión de si olvidar o no la magia producto de que se está volviendo adulto. Creo que me parecen arcos de personajes bastante interesantes el que plantearon con estos dos en particular. Del resto no podemos comentar demasiado. Seguimos con un tercer punto que, o sea, ya comenté brevemente de que es una serie de fantasía con tintes de horror. Y yo al menos agradezco que en esta segunda temporada tengamos más muertes y que incluso tengamos un poquito por aquí, un poquito por allá de sangre. Porque no puede ser todo tan light, en mi opinión. Pero ciertamente termina siendo una serie más bien de horror familiar, si se quiere. O sea, tú la puedes ver con toda tu familia tranquilamente, que no hay mayores escenas complicadas o que haya que tener cierto cuidado, pero en general también te genera uno o más de algún sobresalto, al menos conmigo pasó. Así que en general esos son los puntos positivos. Y por último, solo como guinda al pastel, es que finalmente hacia el final de la segunda temporada le hacen justicia al personaje de Nina, que era un personaje que siento sinceramente que en esta segunda temporada sufre más de lo que debería. Así que me agrada lo que hicieron con Nina hacia el final de la temporada, aun cuando te queda igual a interpretación del espectador si realmente ocurrió o no. Pero me agrada pensar que sí ocurrió este final del personaje de Nina, como he señalado en los últimos minutos del último capítulo. Ahora bien, punto que quizás no me gustaron tanto de esta segunda temporada es que hay que reconocer que tiene muchísimo relleno. Tenemos muchas subtramas que no van a ningún lado, conflictos de adolescentes que se resuelven en realidad conversando o tomando otro tipo de decisiones, y en general tenemos muchas historias de relleno. Y es algo que no me terminaba de gustar porque cada capítulo se me hacía interesante unos 10-15 minutos y el resto era por favor avancemos en la trama. Por otro lado, que el personaje de Gabe, que es el que funca como antagonista o villano de esta segunda temporada y también de la primera, a través de este cambio de apariencia que tiene Dodge, en realidad es un villano súper plano, porque yo al menos no logro comprender aún cuáles eran realmente sus motivaciones para hacer lo que hacía. En cierta forma o en ciertos momentos de la temporada intentan darte la idea de que quizás se ha enamorado, pero si esa es la justificación para sus acciones, es un amor súper tóxico y en realidad ni siquiera es amor, es una relación tóxica. Entonces como que tampoco me terminaba de convencer realmente que esa fuese su motivación. Y yo al menos como espectador, tras haber visto la segunda temporada, no logro aún comprender cuál era lo que motivaba o hacía que el personaje de Dodge o llámale Gabe como quieras, se levantara cada día a hacer el mal. Y por último, que tenemos una inclusión de un personaje que aparece en un gran flashback como a la mitad de la temporada más o menos, y que de algún punto de la serie también vuelve a tener un cierto rol protagónico que no me termina de convencer. Creo que si ya teníamos un personaje villano y plano como lo es Dodge / Gabe, la inclusión de este otro personaje es más de lo mismo. Tiene unos años más, sí, pero en principio y con presentación de personajes se me hace muy similar e igual de plano que lo que fue el personaje de Dodge en toda esta segunda temporada, aun cuando fuese interpretado o fuese siempre personificado en Gabe. Así que en términos generales, ¿es una buena segunda temporada o en realidad no lo es tanto? Al menos mantiene el nivel de la primera, mejora un par de efectos especiales, mejora o tiene un par de mejor desarrollo de algunos personajes. Ahí o se tocan también temáticas quizás más adultas de cara a el personaje, por ejemplo, de Tyler o la misma Nina. Y también tiene sus varios contras, mucho relleno, personajes que realmente sobran en la historia y no aportan absolutamente nada. El mismo Bode, que es Bodhi, que es el gran protagonista de la primera temporada y quien inicia toda la búsqueda de las llaves, en esta segunda es un personaje totalmente desaprovechado. Le ponen una amiga de la misma edad que nuevamente no aporta nada más que
haber matado una araña, que por cierto, ese capítulo de las arañas, como no me gustan las arañas, la pasé pésimo viendo ese capítulo. Pero después tenemos su otro aporte con un vaso. Para quienes vieron la temporada saben a qué me refiero, que tampoco termina siendo tanto. Entonces, en general tiene altos y bajos esta segunda temporada, y es por eso que ya para ir cerrando esta review y esta opinión, vamos a pasar al gatómetro y en esta ocasión a la segunda temporada de Lock and Key, recientemente estrenada en Netflix. Le vamos a dar sus bien merecidos 3 gatitos de 5. Si tú ya viste esta segunda temporada, déjame acá abajo en los comentarios qué te pareció. Si realmente te pareció una mejor temporada, o te gustó más que a mí, o en realidad estás de acuerdo conmigo y más o menos coincidimos en los puntos que nos gustaron y los que no nos gustaron tanto. Para ir cerrando esta review, bueno, cualquiera sea tu opinión, acá abajo en los comentarios, siempre son bienvenidos los comentarios de cualquier opinión al respecto. Ahora sí, para ir cerrando esta review, simplemente recordarte que en este costado te dejaré enlaces a los capítulos que quizás te puedan gustar. Y en el costado ya te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta, la suscripción y la campanita, puesto que subo video todos los días. Y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo. Adiós.